Muy bien, colega, nos vamos con la última parte entonces, que es realizar la instalación del equipo de aire acondicionado. Pasamos por el funcionamiento, por el refrigerante, por las características constructivas, pudimos observar el circuito eléctrico y ahora vamos, ¿cierto?, con la instalación del equipo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. Equipo dividido, on-off, tecnología inverter. La verdad que desde el punto de vista, vuelvo a repetir, desde el punto de vista instalación, ¿ya? No existe gran diferencia en cuanto a la conexión de tuberías y en cuanto a la conexión eléctrica, situación que acabamos de ver. De hecho, si le podríamos aplicar algún nivel de complejidad a la conexión de un cable, el equipo inverter sería más fácil porque conectamos un cable menos. Pero claramente que eso no hace gran diferencia. ¿Ya? Desde el punto de vista tubería, es el mismo concepto también. Entonces, básicamente, ahí no observamos ninguna variación ya entre un equipo con tecnología inverter con un equipo de tecnología on-off. Hay que aplicar en ambos casos las mismas buenas prácticas. Referente al equipo con R32, leer las especificaciones que aparece el fabricante, pero básicamente van enfocadas a no instalarlo en un espacio sin ventilación menor a 1,62 metros cuadrados, lo cual es prácticamente imposible tener una superficie de esa forma. El equipo, a pesar de que está fabricado para contener un refrigerante inflamable, no es a prueba de explosiones, y el fabricante en este caso no recomienda instalarlo en lugares donde, donde existan ya fuentes de ignición de manera funcionando operando de forma continua, como cocina, máquinas de soldar, etcétera. ¿Ya? Acá, limitación de la carga con R32, en el caso de que sus clientes le pregunten, la verdad que pueden darle un vistazo a esta tabla y ahí pueden también buscar este apunte, de hecho en el manual de buenas prácticas de refrigerante inflamable, la 3301, que les mostré en el manual anteriormente, está toda esta información y dice que limitación de carga para equipos instalados de distintas formas, ya sea de techo, de pared, de ventana o en el piso. Nosotros utilizamos esta columna que es ya de pared para un equipo de aire acondicionado del tipo split, por ejemplo, un muro de presentación. En el techo, evidentemente, si un split tipo piso-cielo, ¿ya? Y entonces dice aquí que para una área de habitación de 15 metros cuadrados, la carga máxima de R32 puede ser, ¿ya? 5,6 kilos, 5,63 kilos, que la verdad es una carga casi imposible de superar en una dependencia destinada a hacer a un proceso, a una ocupación general de seres humanos, ¿ya? Es imposible tener esa cantidad de refrigerante. ¿Por qué? Por la carga térmica que existe. De hecho, si nosotros vamos a un equipo de 9.000 BTU-hora, que podría cubrir, por ejemplo, aproximadamente una superficie por una carga térmica promedio de entre 14 a 16 metros cuadrados, utilicemos 14, por ejemplo, menor, ¿ya? Si tengo una dependencia de 14 metros cuadrados e instalo un equipo de 9.000 BTU-hora, puedo encontrar que la carga máxima que puede contener el equipo es 3,85 kilos. Y el equipo de 9.000 BTU-hora utiliza 550 gramos, vale decir 0,55 kilos. Entonces, es casi imposible en una dependencia general exceder la carga máxima de refrigerante según superficie. Así que si en algún caso necesitan ustedes considerar este aspecto, aquí está la información, como les comenté también en la norma chilena, la 3301, que pueden descargar el manual de forma gratuita para que tengan una referencia de carga máxima versus superficie. Mis colegas, no existe secreto en la instalación, toda la información para una instalación correcta está, adivinen dónde, en el catálogo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer el catálogo. La verdad que no existen diferencias significativas en la instalación de un equipo con respecto a otro, 9.000, 12.000 BTU, pero aún así ya debemos leer el catálogo, más aún si es primera vez que instalamos ese modelo o esa marca ya de equipo. Primero que todo, la pregunta, ¿dónde ubicar la unidad exterior? En el manual de instalación aparece especificado la longitud máxima de tuberías. En este caso, para un equipo Fujitsu, que como les dije es un ejemplo, deben comprobar con su equipo
la marca de equipo que ustedes trabajen, la longitud máxima de tubería son 20 metros, donde puede haber una diferencia ya de altura de 15 metros. ¿Ya? Máxima 20 metros, con una diferencia de altura máxima de 15 metros. ¿Ya? Esas son las condiciones en donde yo pueda ubicar la unidad interior versus la unidad exterior. Y para este caso, que sería un equipo de la serie KP, se utilizan tuberías de 1/4 y de 3/8. Y este caso corresponde a un equipo de R32, pero pudiese ser sin ningún problema un equipo con R410A. Entonces, el primer punto a considerar en una instalación es el largo máximo de tuberías. Y evidentemente eso debe ir dentro del costo de instalación, puesto que claramente estas longitudes exceden significativamente el kit básico suministrado por el fabricante. Posteriormente, ¿cuáles son los criterios? Hay criterios ya que yo he visto dependiendo cada fabricante, pero ¿cuál es la consigna? La consigna es evitar ya la recirculación de aire, evitar que el aire caliente que sale de la unidad exterior vuelva a retornar nuevamente al intercambiador de calor, porque eso va a generar altas presiones de condensación y aumento de energético, aumento de corriente y aumento de energía también. Va a perder potencia térmica, va a funcionar más tiempo con un consumo mayor, va a perder eficiencia. Entonces, acá, ¿qué nos dice para 3 ejemplos, teniendo siempre la misma consigna? Provocar una ventilación, una circulación de aire adecuada, de aire fresco por la unidad exterior, ¿ya? Entonces se especifica, por ejemplo, acá, donde no hay un obstáculo en la parte frontal, entendiendo que el aire entra por la parte posterior y sale por la parte frontal, una distancia de 100 milímetros, vale decir 10 centímetros. A pesar de que lo que especifica el fabricante, nosotros debemos considerar que a futuro ese equipo va a necesitar mantenimiento y dice como mínimo, ¿ya? Por lo cual yo voy a visualizar un punto en donde cumpla con los requerimientos mínimos del fabricante para la distancia posterior con respecto a un muro y además algo que me otorgue la posibilidad posterior de realizar un mantenimiento preventivo, una limpieza que sea adecuada. Fíjense que los 3 casos, entonces, estos son como 3 casos ya que podrían ser los más frecuentes. Acá, 600 milímetros, 60 centímetros o más, y acá 100 también de la parte posterior para evitar la recirculación de aire. Y nótese aquí también que hay un requerimiento respecto a la parte superior, cuando arriba hay un obstáculo. Aquí se solicita entre 600 y 1 metro. Yo he visto algunos equipos que son instalados al techo, en donde posteriormente acá en la parte superior, incluso que acá con espárragos soportándose, y ahora claro, uno dice, bueno, son en balcones, no hay otra alternativa, pero mucho ojo con esa situación, deben ustedes ya decirle al cliente que el equipo no está siendo instalado bajo lo que especifica el fabricante y tengan mucho ojo con garantía, porque lo primero en el caso de que falle un equipo, lo primero que va a ir la persona que les va a dar garantía al realizar la inspección, se va a fijar en las condiciones de instalación. Y aunque ese no haya sido el origen de la falla, el equipo está siendo o fue instalado en condiciones que no son las condiciones que especifica el fabricante en el catálogo de instalación. Así que mucho ojo con esa situación. ¿Qué tenemos ahora nosotros? Los soportes. Los equipos de aire acondicionado, la unidad exterior, ya no está fabricada para trabajar con ángulos, por lo cual debe ser instalado cuando es en un techo y este techo tiene ángulo, ya ser instalado con un soporte de techo para contrarrestar, para compensar el ángulo del techo. Y de esa forma el equipo pueda quedar nivelado, ¿ya? Hay que considerar el costo asociado con esto. Bueno, esto ya no es una instalación básica, acá por la perforación del techo, el mismo costo y fijación ya del soporte de techo va a hacer que se incremente significativamente esa instalación. Entonces, utilizamos el soporte adecuado para evitar que quede con ángulo, con inclinación la unidad exterior, ¿ya? Y en este caso, un soporte de techo compensa el ángulo de caída
del techo. Y además, colega, un error que he visto de forma relativamente frecuente, ya corresponde a las pasadas de tuberías que están en el techo. Y acá yo encontré que son dos ejemplos que son súper prácticos. Primero que todo, ese accesorio, no lo he visto yo que lo vendan ya acá en Chile, de hecho tiene como la forma de la teja. Sin embargo, esto, yo no sé si el color sea el adecuado, tampoco miremos que esto haya estando expulsando para allá, porque esto cuando funciona va a ingresar acá el aire, sale por acá y lo va a tomar la otra unidad. No estoy ya hablando de esa posición que no es la posición correcta, sino que esto que es para la salida ya del techo, la perforación. Entonces esto parece ser un tubo de PVC, también se puede hacer con, ¿cierto?, el material galvanizado de los ductos, y hay inclinación, o sea, hay un cortagota. Se fijan, y es más fácil posteriormente después sellar el techo y la tubería por dentro. Porque si yo pongo la tubería desnuda, pasando el techo, aunque ponga en este sector tapagotera o lo que sea, existe la posibilidad que el agua penetre entre las dos tuberías por el aislamiento, no por el aislamiento, por los dos aislamientos, por el embarrilamiento, ya, y posteriormente termine goteando. O sea, desde ese punto de vista creo que forman parte de una de las soluciones más prácticas que pueden existir. ¿Para qué? Para que posteriormente una buena instalación desde el punto de vista técnico no tenga problemas por estar goteando porque se está filtrando el agua. Más cuando en este caso pueden generarse incluso pozas de agua, ¿cierto?, sobre el techo. Así que me pareció interesante compartir con ustedes estos tipos de soluciones. Quizás ustedes pueden encontrar también algunas modificaciones, como les comenté. Esto también lo he visto con material galvanizado de ducto, ¿ya? Soporte de muro, dependiendo la capacidad del equipo, ¿ya? Dependiendo la capacidad del equipo, existe esta longitud y el peso que va a soportar, ¿ya? Para poder instalarlo al muro, entonces. Y tenemos los soportes de piso. Y hoy en día, la verdad que igual hay otros modelos, pero básicamente lo que podemos encontrar en el mercado local corresponden a estos soportes de piso, ¿ya? Que es una base plástica, una base del tipo PVC, y estos van fijados al piso, evidentemente que para evitar que en algún caso se genere acumulación de agua y posteriormente corrosión de la estructura del equipo. Y también existe otra alternativa para soporte de piso, como son estos soportes de goma, ¿ya? Que también podría ser una buena alternativa para no dejar la unidad exterior directamente en el piso. Tampoco hacer una base, por ejemplo, de madera, que con el tiempo eso se va a dañar, ¿ya? Y poder instalar estos soportes de piso que tampoco tienen un costo tan excesivo, ya como por ejemplo, igual hay que cobrarse a los clientes porque forma parte del cliente y los equipos no traen de serie estos tipos de soporte. Pero no son tan caros como por ejemplo el soporte ya de techo. Considerar también otra situación, nosotros tenemos en un equipo 3 tipos de salida. La salida hacia la derecha, mirando el equipo desde frente. La salida hacia la izquierda es cuando nosotros realizamos la unión interior, y la salida posterior cuando, ¿cierto?, realizamos la salida hacia atrás. En este caso hay que averiguar con los equipos, con 400 días existen las 3 salidas sin ningún problema, pero en este caso, por ejemplo, este fabricante especifica en el catálogo que la conexión abocardada, vale decir, cuando la tubería sale hacia la izquierda, mirado el equipo desde frente, no debe realizarse en el interior, ¿ya? Producto que es R32, este refrigerante de baja inflamabilidad, pero aún así el fabricante especifica que esa unión dentro del equipo no debe realizarse, por lo cual hay que tomar precaución al momento de seleccionar el equipo adecuado en función de las posibilidades que nosotros disponemos para salir con las tuberías de la unidad interior. Al igual, mi estimados, que el caso ya de la unidad exterior, aquí también hay distancias mínimas y máximas que nosotros debemos considerar, siendo todas importantes, pero la más importante, la distancia que existe entre el perímetro superior del equipo con respecto al techo, que en este caso el fabricante ya nos especifica que debe ser 80 milímetros o más, de tal forma de favorecer el ingreso de aire y la circulación de aire por la unidad interior.
La baja circulación de aire provoca, en consecuencia, bajas presiones de funcionamiento, lo cual provoca, en consecuencia, un potencial riesgo de congelamiento del equipo, lo cual provoca, como consecuencia, menos flujo de aire y el equipo no va a funcionar de forma eficiente. Por lo cual, si bien es cierto, todas las distancias laterales, por ejemplo, 80 milímetros, 120 milímetros, entendiendo que todos los equipos tienen, mirando de frente la unidad interior, la tarjeta electrónica en este sector, ya debemos nosotros también visualizar posteriores mantenimientos en cuanto a las distancias y la posibilidad de sacar de forma cómoda la máscara para no incluso dañarla. En cuanto a la altura, aquí solicita un 1800, un 1,80 m o más, ¿ya? Entonces, pero vuelvo a repetir, estas distancias son importantes, aparecen específicas y hay que respetarlas, pero desde el punto de vista funcionamiento, esta tiende a ser la más importante. ¿Por qué? Porque de esta forma una mala instalación podría restringir significativamente el flujo de aire a la unidad interior y con esto mermar la potencia térmica y además ya generar que el equipo sea ineficiente desde el punto de vista energético. En cuanto a la placa de soporte de la unidad interior o placa de montaje, distinto ejemplo, pero aquí aparece especificado. Mínimo 5 tornillos, ya sea tarugos para concreto, ya sea tarugos para vulcanita o el modo de fijación, dependiendo dónde va a ir la placa de montaje y la correspondiente unidad interior. Pero mínimo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Si me preguntan a mí, yo particularmente, ¿saben lo que hago, colega? Pongo 2 acá, 2, 4, 6, 8 y el central 9, que es el primero que se instala para nivelar la placa de montaje, la cual debe ir nivelada. En ningún catálogo aparece actualmente ya que debe tener el sentido de la bandeja de drenaje. Y la nivelación de la placa debe ser con un nivel, valga la redundancia, ¿ya? Y con un nivel, no con un celular que bajé la aplicación de nivel, no, con un nivel. No tampoco con, ¿ya? Una cinta métrica o una winch en la hora tomando como referencia la parte superior del techo o el piso, porque muchas veces el techo y el piso están chuecos, por lo cual nosotros debemos nivelar la placa, ¿ya? Con un nivel, no tomando como referencia el piso ni el techo. Y como les comenté yo anteriormente, yo la instalo, aquí dice mínimo, yo siempre la instalo con 9. 2, 4, 6, 8 y 9. ¿Por qué? Porque al momento de desmontar la máscara para un mantenimiento, incluso en la misma instalación, a veces es necesario envolverla, desmontar, etcétera, estos son los puntos que están sometidos ya a mayor estrés. Los de abajo y los de arriba para poder soltar la máscara. En función de eso, adiciono más tornillos de los que aparece especificado para darle una mayor sujeción, ¿ya? Y vuelvo a repetir, la placa de montaje debe ir nivelada. Respecto a la perforación, algunos placas de montaje, como en este caso, especifican cuál es la distancia que tiene que haber con respecto a puntos de referencia sobre la placa. Hay placas de montaje que no traen nada, entonces nosotros debemos calcularlo. Pero en todos los casos, lo peor que nos puede pasar es que la perforación la realicemos, ya que posteriormente al instalar el equipo y poner la máscara, nos quede parte de la perforación fuera de la máscara, entonces se vea. Y eso también nos va a forzar el paso de tubería, tanto si queda muy arriba como muy abajo. Por lo cual hay que tomar particular atención. Algunas placas, como pueden observar, ¿cierto?, especifican desde un punto de referencia de la placa de montaje una longitud al centro de la perforación que para un equipo de 9.000, de 12.000 BTU/hora que trabaja con tuberías de 1/4 y de 3/8, 65 milímetros es suficiente. De hecho, en la pasada del muro especifica una diferencia de entre 5 a 10 milímetros con respecto al eje de la perforación,
de tal forma de darle un sentido de caída a favor del drenaje, ¿ya? Entonces eso, darle una pequeña pendiente de 5 milímetros hacia afuera cuando hacemos, ¿cierto?, la pasada de muro, evidentemente si eso es lo que necesitamos dependiendo de la naturaleza, ¿cierto?, de la instalación. Y aquí podemos ver, ya, aquí podemos ver entonces la pasada de muro ya ejecutada, donde en la parte exterior vamos a fijar de tal forma de evitar el levantamiento del corrugado en algún caso o de la misma, ¿cierto?, tubería de la unidad interior. Ese drenaje debe ser posteriormente comprobado cuando nosotros realizamos la instalación. De alguna forma, con una botellita le vamos a echar agua, ¿cierto?, a la unidad interior y verificar que el drenaje se esté generando de forma eficiente. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros demos de alta una instalación y posteriormente a la hora o al día después el cliente nos esté llamando que el equipo no está drenando de forma eficiente, porque recuerden que esto la vamos a instalar en dependencia interior, entonces podemos dañar incluso la pintura o alfombras por una caída de agua, por lo cual es estrictamente recomendable, obligatorio, probar el drenaje posterior a una instalación, porque los costos de garantía pueden ser significativamente más altos al momento de poder dañar algo de la casa. Leonel. Profe, antes de seguir avanzando, yo fui a una capacitación que invitaron de una marca sobre instalación y ellos se fijaban hasta la garantía en el tema de la distancia del soporte muro, donde no sé, en el manual dice 30 centímetros, 50 centímetros, y uno compra un soporte muro, pongamos por 9000 BTU y no cumple esa función. Y le decía, ustedes mismos venden un soporte para ese equipo y no cumple. Bueno, ya eso queda de parte tuyo, ver cómo hacéis para que cumpla lo que te estamos pidiendo, porque si no, en una garantía, como dice usted, van por una cosa, pero se fijan de cualquier detalle para anularla. Claro, pero ahí es poco, porque yo también he visto eso, pero ahí es poco consecuente. O sea, si yo compro en una tienda el soporte de muro y un equipo, y el soporte de muro que me vende la tienda no cumple con la distancia mínima que aparece especificado en el manual del equipo, hay una falta de consecuencia de la empresa que está vendiendo eso. Eso que no, ahí tú ves cómo te la arregla, entonces ¿para qué me venden eso? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos colegas? Claro que sí, que el brazo del soporte queda demasiado afuera. Es, por ejemplo, utilizar soportes de muro de 18.000 BTU en equipos de 9.000 BTU. Correcto, eso es lo que yo he hecho. Compro el del Exactamente. grande para Pero estar tienen que considerarlo en los costos porque a veces cuesta más caro, ¿ya? Porque generalmente soportes de 9 y 12.000 BTU y después el de 18 tiene un costo más elevado. ¿Ya? Entonces van a comprar uno de 18.000 BTU y va a costar más caro que el soporte tradicional. Y además a veces queda muy afuera el equipo, lo cual desde el punto de vista operacional no pasa nada, desde el punto de vista de funcionamiento no, pero a veces se instalan en pasillos o en lugares, ya digo pasillos abiertos por lo demás, no sé, en lugares en donde el brazo del soporte puede generar algún tipo de problema, más si que a la altura que puede pasar alguien y pegarse. Así que hay que tener ojo con esa situación. Y efectivamente, claro, o sea, si por una garantía llega la persona a inspeccionar la instalación, te va a decir el equipo no tiene garantía porque no está instalado bajo las indicaciones que aparece especificado en el catálogo. Y aunque el origen de la falla no haya sido esa, ya igual el equipo no está instalado bajo las especificaciones del catálogo. Y punto. Pero no me parece una respuesta muy adecuada. Yo te vendo esto y no cumple y entonces arréglatelas tú. No quiero saber qué empresa es, pero bueno. Eso mismo le dije yo, pero me dijeron, bueno, eso tenéis que verlo vos. Si estáis viendo que ese soporte no es el correcto para lo que yo te digo en el manual, no lo llevéis. Mira, Las manos. colega, y hay algunos equipos que cuesta cumplir. Porque, por ejemplo, nosotros nos vamos para atrás acá. Aquí. Hay algunos equipos que dice acá, si mal no recuerdo, 2 metros. El equipo va a medir 30 centímetros
y después acá piden 20 centímetros. Y entonces tú tienes 2,5 metros, las casas no tienen 2,5 metros. Entonces uno se va por cumplir esto, pero 20 centímetros en una casa que tenga 2,2 metros, 2.200, dejar 20 centímetros, después 30 centímetros del equipo, te va a llegar todo el aire en la cabeza. Entonces hay especificaciones de fabricante en el catálogo que son súper difíciles de cumplir acá. No sé si en otros países las casas serán mucho más altas que acá, pero acá las casas promedio son lo que miden de altura. Entonces también ojo con esa instalación porque, claro, el aire acondicionado es agradable mientras genera un tratamiento de aire, pero a nadie le gusta tener el chorro de aire frío en la cabeza o el chorro de aire caliente en la cabeza. Eso es desagradable. Incluso puede llegar a enfermarse una persona por esa situación. Así que es difícil algunas veces cumplir lo que especifica el fabricante, ya porque en base a eso no, ¿qué le va a decir? Yo instalo solamente esta marca en casas de 2,5 metros nomás. Está difícil cumplir esa situación. Colega, respecto a la necesidad de una bomba de drenaje que también, o sea, cada cosa va sumando. Necesito un soporte de techo, necesito realizar un trabajo que asegure que no voy a tener una filtración de agua. Posiblemente para esa misma instalación voy a necesitar una bomba de drenaje. La bomba de drenaje es utilizada cuando no existe la posibilidad de que el drenaje de la unidad interior ya se ejecute a través de gravedad. Entonces necesitamos tomar esa agua de condensación de vapor de agua de la unidad interior y sacarla hacia el exterior con una bomba de drenaje. Entonces, vamos a utilizar una cuando no existe, ¿cierto?, la posibilidad de drenaje por gravedad. Colega, la bomba de drenaje siempre tiene que estar energizada. Yo he hecho la prueba, tener funcionando equipos, por ejemplo, ya 3 horas. La bomba conectada a la salida, por ejemplo, la señal del compresor, según el circuito eléctrico que vimos nosotros, hubiese sido, no sé, por la conexión entre N y 2. Pero resulta que después cuando apago el equipo, ya no voy a tener tensión entre el punto N y 2, porque N y 2 era la energización del compresor. Pero queda agua en la bandeja, queda agua en las aletas del intercambiador de calor y queda agua también en el recipiente, por lo cual podría existir el caso de que la bandeja se rebalse al no estar energizada la bomba porque la conecté a las señales del equipo, ¿ya? Por lo cual, la bomba debe estar siempre energizada y en consecuencia energizada en paralelo al equipo de aire acondicionado como otro artefacto más ya de la casa. Por otro lado, difícil de poder llegar a un cálculo, ya difícil de poder llegar a un cálculo porque la verdad que el aire acondicionado va a condensar vapor de agua dependiendo de condiciones de temperatura de bulbo seco y de humedad relativa. Pero si nosotros vemos un catálogo de una bomba de drenaje, vamos a poder observar que existe un caudal versus una caída de presión, una diferencia de altura. Generalmente, las bombas, ¿cierto? Uno habla de la Mini Orange o la Maxi Orange, que son bombas marca Aspen, entendiendo que en el mercado existe una serie de diferencias, ¿ya? O sea, una serie de otras marcas diferentes, otros modelos. Quizás a lo mejor basado en esta misma plataforma constructiva, pero hay otras marcas. Entonces nosotros debemos ahí comprobar cuál es la bomba que necesitamos para 9.000 o 12.000 BTU, que generalmente si nos vamos a la parte clásica, vamos a hablar de una Mini Orange o una homóloga de Mini Orange, ya por sobre los 18.000 BTU, una Maxi Orange, e incluso hay bombas con mayor caudal, ya para equipos de 24.000 BTU o de 36.000 BTU hora, ¿ya? Entonces, en todos los casos, nosotros debemos considerar esto cuando realizamos la visita o cuando, ¿cierto?, exista ya la necesidad, puesto que el costo actualmente de una bomba de drenaje es alto con respecto al equipo.
Por ejemplo, podemos tener un equipo de 9.000 BTU-hora que tiene un costo, ya supongamos un equipo, no, vamos al más barato. Hoy en día un equipo de 9.000 BTU-hora puede tener un costo de 220.000 pesos. Y una bomba de drenaje, una mini, puede tener un costo de 80, 90.000 pesos. Entonces estamos hablando prácticamente del 40% del equipo. Además, debemos nosotros añadirle el costo de instalación. Por lo cual, si nosotros no consideramos esto de una vez y después no encontramos el terreno que necesitaba una bomba, prácticamente un porcentaje significativo de la ganancia se nos puede ir en poner la bomba. Porque al cliente yo le voy a decir, mire, ¿sabe qué? La verdad no vi, si necesitábamos una bomba de drenaje, necesitamos comprar una y tiene este costo. La verdad que el cliente le va a costar un poquito entender por qué tiene que aumentar sus costos de instalación tan significativamente. Por eso es un punto que hay que prestar cierta atención y desde el punto de vista práctico yo les puedo especificar estos puntos entonces, que la necesitamos sí o sí cuando no existe cierto drenaje por gravedad, siempre debe estar energizada y el caudal está en función de la caída de presión, donde frecuentemente nosotros utilizamos la versión mini ya para equipos de 9.000, de 12.000 BTU-hora. Al momento de instalar la bomba, ¿qué debemos considerar nosotros? En este caso, en estos modelos, nosotros tenemos internamente en el depósito de nivel, ¿ya? Un flotador que tiene una posición crítica y esa es relativa, ¿ya? A un imán que lleva en la parte superior, que al llenarse este depósito, el flotador sube y el imán sirve para cerrar los contactos de un interruptor magnético y de esa forma poner en funcionamiento la bomba. Así que mucho cuidado cuando yo desarme la bomba, por ejemplo, en un mantenimiento en la misma instalación, con el sentido en la cual yo pongo el flotador internamente. Por otro lado, podemos observar acá que existe en el flotador un tubo. Ese tubito es para despresurizar, ¿ya? El depósito de nivel, puesto que cuando ingresa agua, si ese tubo está obstruido, cuando ingresa agua, esto se va a llenar hasta un nivel con agua y arriba va a quedar aire que va a generar una oposición a que el nivel de agua suba y en consecuencia no va a subir el nivel cerrando los contactos, ¿ya? Porque hay que una bolsa de aire. ¿Para qué sirve ese tubo que tiene que quedar libre? Para descompresionar esa zona y el nivel de agua al subir levante también el flotador. Hemos realizado nosotros esa experiencia y efectivamente en un 70-80% seguramente en otro lado había quedado, ¿cierto?, algún tipo de la tapa mal puesta, ¿ya? Pero el flotador no subía. Así que hay que tener mucho ojo con esa alivio de presión del depósito de agua donde va instalado el flotador para poder cerrar el circuito y en consecuencia poner en funcionamiento la bomba. Colegas, tenemos la necesidad de hacer una expansión. Yo les recomiendo acá que compren, si tienen, mejor el uso de expandidor cónico de torque. Fíjense que acá, posteriormente, después de hacer la expansión, que podría ser una instalación básica, incluso si yo me equivoco, ¿ya? Yo me equivoco en cuanto a estrangular la tubería y después tengo que cortar, ¿ya? Básica. Después, una vez que yo realizo la expansión, debo medir el diámetro de la expansión, de tal forma que este debe ser consecuente con el asiento cónico, porque este es el objetivo. ¿Se fijan? La expansión que nosotros realizamos en la tubería no debe cubrir el 100% del asiento cónico, ¿ya? Puesto que al momento de realizar un apriete, el cobre tiende a dilatarse una pequeñita longitud. Por lo cual, este es el objetivo al momento de realizar una expansión cónica a través de un expandidor cónico de torque para no sobreapretar, y posteriormente debe ser comprobada mediante un pie de metro para poder entonces medir el diámetro. Generalmente para la tubería de 1/4 es 9 milímetros y para la tubería de 3/8 es 13 milímetros, perdón. La de 1/4 es 9 milímetros y la de 3/8 es 13 milímetros. Acá especifica el fabricante que Fujitsu algo más
un diámetro mayor, porque el asiento cónico tiene mayor longitud. Pero de forma genérica, 9 y 13 milímetros para un cuarto y 3 octavos en cuanto al diámetro ya de la expansión es suficiente. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Expandidor cónico de torque, un muy buen cortatubo y un escariador, en donde yo les recomiendo personalmente el uso de escariadores de lápiz por sobre estos de tambores, o menos el que aparece, ¿cierto? El que viene con algunos cortadores de tubo, porque eso lo que va a generar es un daño interno a la tubería, ¿ya? Voy a hacerlo en términos muy sencillos, la expansión va a quedar, ¿cierto?, rayada y posteriormente no va a tener un asiento, ¿cierto?, aceptable y puede haber un potencial punto de fuga. Una expansión correcta, una expansión perfecta nace desde un corte perfecto, y acá un cortatubo de calidad con un cuchillo ya que esté afilado, la tubería entre los tambores del cortatubo y un corte suave va a generar en una primera instancia un corte adecuado para hacer una potencial, ¿cierto?, expansión adecuada. Fíjense que cada vez que nosotros cortamos con el cortatubo se genera internamente en la tubería esa geometría, la cual posteriormente mediante el escariador, ¿cierto?, antes de hacer la expansión debe estar totalmente lisa, porque si no está lisa va a generar, un anillo interno al momento de hacer la expansión y eso va a producir entonces un asentamiento irregular. Acá podemos ver el diámetro de la expansión según el diámetro de la tubería, como condiciones genéricas, lo cual hay que comprobar posteriormente, pero yo les digo que frecuentemente es 9 milímetros para un cuarto y 13 milímetros para 3 octavos. Entonces, este es nuestro objetivo, una expansión cónica correcta que no cubra completamente el asiento cónico. Una expansión cónica corta posteriormente, ¿cierto?, va a generar una superficie de contacto de la tubería, ¿ya? Y el asiento cónico que no va a ser apto, podríamos tener fuga, más aún vamos a comenzar a apretar y eso va a apretar, vamos a seguir y nunca vamos a llegar a un final, existiendo la riesgo de que esta tubería salga por detrás de la tuerca. La rebaba en el borde por no haber escariado, ya la tubería va a generar un anillo de cobre internamente y eso va a generar un asiento irregular. El largo irregular de las expansiones frecuentemente es derivado a que no cortamos con un cortatubo, sino que con una sierra y no se generó un corte perfecto en 90 grados. También eso está incorrecto. Y una expansión larga también es incorrecta, puesto que el perímetro de la expansión, al momento de realizar el apriete, va a chocar con la tuerca internamente. Al nosotros estar realizando el apriete, la tuerca se va a llevar la tubería y vamos a comenzar a hacer un efecto de estrangulación de tubería que lamentablemente nos podemos dar cuenta después de haber terminado el trabajo cuando levantemos el aislamiento de la tubería. Y eso también provoca una expansión larga, ya de un diámetro muy grande, provoca un asiento que sea irregular. Por lo cual, ese es nuestro objetivo y eso lo vamos a comprobar mediante la medición del diámetro. Nosotros al momento de utilizar el expandidor cónico de torque, vamos a lubricar la punta del expandidor con aceite para disminuir la fricción y posteriormente, antes de instalar, ¿ya?, antes de instalar antes de instalar la expansión, antes de ubicar la expansión en el asiento cónico, al asiento, no al hilo, al asiento le podemos echar unas gotas de aceite para generar una película de aceite para que posteriormente esa película de aceite me sirva como empaquetadura. En la actualidad existen ya no sé si aditivo será la palabra más correcta de decir, pero existe un producto ya especial para eso, creo que es designado como K11, por ejemplo, que es un aceite de alta viscosidad. No es para ponerle a los hilos, no es para poner dentro del equipo, sino que es para el asiento. De esta forma, potenciales rayaduras que se hayan generado, ¿cierto?, en la expansión cónica interna o en el mismo asiento van a ser ocupadas por este producto o en defecto yo utilizo aceite sin ningún tipo de problema. Una vez que la expansión cónica haya sido perfecta,
debemos proceder posteriormente al apriete con, ¿cierto?, una llave de torque. La llave de torque es lo que nos va a entregar el torque preciso para el apriete de la tuerca. Un sobreapriete podría generar que la tuerca se dañe, podemos dañar la expansión o en su defecto incluso la llave de servicio si no utilizamos una contratuerca para generar una oposición. Entonces, en base a eso, yo utilizo llaves de torque y ya voy a mostrarle cuáles son los torques adecuados, que entre paréntesis, si ustedes recuerdan, aparece especificado en cada manual, ¿ya? Al momento de realizar la soldadura, así como habían, ¿cierto? Habían criterios de aceptación para la realización de la expansión cónica, también lo hay al momento de la soldadura, ¿ya? La soldadura debe realizarse de forma tal que las tuberías deben estar totalmente limpias o utilizar un aporte que sea en consecuencia al material que yo voy a unir. En este caso, cobre-cobre no necesita fundente, puedo utilizar una soldadura del 15% de plata, que para una unión cobre-cobre no es necesario si estoy hablando de una expansión recta. La expansión recta debe ser ejecutada de tal forma que la tolerancia que exista entre la tubería y la expansión debe favorecer la capilaridad. Cuando queda muy abierta, ya cuando tiene, y aquí podemos observar que separación de la unión en milímetros, ahí está la fuente, que es sargenta.cl, 0,8 milímetros, la altura de capilaridad que alcanza es mucho más baja que 0,2 milímetros, que son 40 milímetros, ¿ya? Entonces, básicamente, nosotros ejecutando la expansión recta de forma adecuada, con una herramienta adecuada, que particularmente para mí, ¿saben qué? Me ha dado muchos mejores resultados la utilización de un expandidor recto de golpe que por sobre, por ejemplo, el expandidor universal que aparece en estos juegos de expansión cónica recta. El de golpe entrega una tolerancia adecuada entre las piezas para favorecer la capilaridad y además una penetración adecuada de la tubería recta por sobre la expansión. Podemos observar que la tubería recta debe penetrar en la expansión a lo menos un diámetro. Acá tenemos una tubería de diámetro exterior de 12 milímetros, por lo cual la tubería recta penetró 12 milímetros en la expansión. Un diámetro, no pueden quedar comillas de tope. Entonces, si la expansión recta está ejecutada de esta forma, la tolerancia entre las piezas es la adecuada para poder favorecer la capilaridad, la penetración del aporte, al tener una temperatura adecuada entre las dos piezas, vamos a observar que entre toda la unión de las piezas va a haber soldadura, por lo cual estaríamos en presencia de una unión ya fija, realizada a través de una soldadura fuerte, que existe muy bajo riesgo de que tenga una fuga. Además, en el procedimiento, y según lo que indican las buenas prácticas, y esto lo tienen que considerar, cada vez que nosotros realizamos una soldadura, producto del aumento de temperatura del cobre, el cobre se va a oxidar de esta forma, de esa cascarilla negra. Por lo cual, en consecuencia, nosotros debemos hacer fluir ya una corriente mínima de nitrógeno que no afecte la penetración del aporte entre la tolerancia de ambas piezas, por lo cual debe tener una entrada y una salida, con el objetivo de desplazar el aire. ¿Y qué es lo que tiene el aire? Un porcentaje de oxígeno. Y el oxígeno es lo que provocaría la oxidación. Entonces ustedes pueden observar acá que aquí hay una soldadura realizada sin flujo de nitrógeno y aquí hay una soldadura realizada con flujo de nitrógeno y es evidente, ¿cierto?, la diferencia en cuanto a que este óxido de cobre producido a altas temperaturas va a contaminar internamente el equipo. Entonces las buenas prácticas hablan de soldaduras con flujo de nitrógeno y la buena práctica para poder ejecutar una soldadura en una expansión recta hablan entonces en base a tener una penetración mínima y aparte una tolerancia como máximo de 0,2 milímetros entre las dos piezas para poder favorecer la penetración del aporte por capilaridad
siempre y cuando claramente exista una temperatura adecuada para la fusión, entonces, de ese aporte. Y aquí llegamos, si no vamos a utilizar soldadura, porque utilizamos el kit básico, o lo que me gusta mucho a mí, claro que igual es más fácil decirlo que hacerlo, que tener, por ejemplo, si voy a extender mi kit básico de 5 metros a 10 metros, siendo 10 metros todavía una longitud adecuada según las especificaciones técnicas del fabricante, lo que hago yo es un solo tramo de tubería sin uniones intermedias, ¿ya? Pero si ustedes necesitan hacer la unión intermedia, entonces existe esa alternativa de soldadura, o algunos colegas, algunos me dicen, el niple puede hacer fuga, ya es más fácil que fugue, pero si queda mal ejecutado, claro que va a fugar. Una soldadura mal ejecutada, claro que va a fugar también, poniendo bastante atención en las tuberías de un cuarto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Que quede con fuga, por lo cual uno tiende a sobreaportar, ya poner una cantidad de aporte que es mayor, y por el diámetro pequeño de la tubería de un cuarto va a estar a una temperatura suficiente para que penetre el aporte, y si yo pongo mucho aporte puedo obstruirla internamente. Así que mucho ojo con la soldadura de un cuarto. Si no, ocupo el kit básico o voy a utilizar una extensión de tuberías con cuerda, con tuercas, perdón, no con cuerda, apriete de tuercas mediante lo especificado por el fabricante, llave de torque. Si ustedes toman cualquier manual, va a aparecer una especificación tal como esta, y aquí dice, para la tubería de un cuarto, entre 16 a 18 newton metros. Para la tubería de 3 octavos, entre 32 a 42 newton metros, y podemos observar acá que hay una llave de torque que es dedicada. O sea, yo tengo llaves de torque para aire acondicionado. ¿Qué diferencia tiene con llaves de torque, como por ejemplo para ajuste de motores? Es el rango del torque. A veces hay llaves de ajuste para motores que parten, no sé, en 70 newton metros, y no nos sirve eso a nosotros. Por eso nosotros compramos la llave de torque para aire acondicionado, porque la magnitud de los torques claramente es mucho menor que la necesaria para ajuste de otro tipo de maquinaria. Pero gana mucha relevancia. Generalmente el miedo nos provoca un sobreapriete y posteriormente se fisuran las tuercas, o posteriormente por cambios de temperatura logran fisurarse. Y entiendan que cada vez que yo voy a dar una garantía de un equipo que está funcionando, pierdo refrigerante, dinero. En realidad es dinero. Refrigerante, traslado, tiempo, puedo dejar de atender a otro cliente, puedo no ir a atender a otro cliente, bueno, ya lo dije, puedo perder trabajos con ese cliente si pierdo la confianza con él, etcétera. Por lo cual vamos a tratar de minimizar la posibilidad de otorgar nosotros garantía producto de un trabajo ya que esté siendo mal ejecutado. Y para eso, ¿cierto? Recomiendo entonces el uso de llaves de torque para cumplir incluso efectivamente lo que aparece especificado en los catálogos de instalación. Conexión eléctrica, terminales. En este caso, incluso el fabricante nos pide terminales de ojo, instalados con una preta terminales, no con el alicate punta ni nada, pero utilizamos terminales en el caso que nosotros suministremos el cable, entendiendo que los cables, ¿cierto?, en el kit básico vienen con conectores de horquilla, pero utilizar eso. ¿Ya? Aquí tenemos entonces un pelacable, una aprieta terminales, aquí pide terminales de manguito y nos especifica incluso, ¿cierto?, cómo pelar el cable, y posteriormente acá hasta el torque para el apriete de los tornillos. Pero siempre debe ir con terminales, nunca dejen el cable desnudo, ¿ya? Llegó el momento entonces. El fabricante acá especifica, fíjense bien, la presurización en la instalación de 600 PSI manométricos, que es Fujitsu, ¿ya? Yo he visto otros catálogos en donde no se especifica nada con respecto a la presurización. ¿Qué les recomiendo yo ahí? Utilizar presiones que son más bajas, no 600. Aquí uso 600 porque dice en el catálogo 600. Ahí yo les recomiendo presiones más bajas, porque me ha pasado con equipo nuevo, ¿ya? Que si presurizo, por ejemplo, a 500 PSI, el nitrógeno se pasa por la válvula de servicio y pierdo presión en la presurización, pero no por fuga, sino porque se va a la unidad exterior, y la unidad exterior queda contaminada, ¿ya?, con nitrógeno.
Y ese refrigerante debe ser extraído y debe serse vacío y cargar completamente. Entonces, entendiendo que un equipo de aire acondicionado en modo calor puede alcanzar 500 PSI, lo que yo les recomiendo cuando no aparezca ninguna especificación en el manual y ustedes quieran presurizar, que también les recomiendo presurizar para poder comprobar si existe una fuga, utilicen 350 PSI, máximo 400 PSI para que no exista la posibilidad que por diferencias de presión el nitrógeno pase a la unidad exterior. Fíjense con esto, mucho ojo con decir, oye, ¿saben qué? Dejé presurizado, pero hoy día hace más frío, por lo cual me bajó 100 PSI. La variación que tiene el nitrógeno al estar confinado en un volumen constante, en función de la temperatura, es bastante baja, y aquí se especifican que cada 5 grados varía la presión en 7,2 PSI. Entonces, si la presión baja, o se le está pasando la unidad exterior el nitrógeno, o definitivamente tienen fuga, ¿ya? Medios técnicos, la utilización de manómetros, y esto yo lo pongo, ¿cierto?, de forma bien directa, es para que veamos acá que las temperaturas de saturación, tanto para el R32 como para el R410A, prácticamente son, ¿cierto?, las mismas a una misma presión. O sea, existe entonces la alternativa de saber temperaturas de saturación mediante una aplicación electrónica, como por ejemplo la de Danfoss, o a través, ¿cierto?, de los manómetros. Y en este caso ya se fijan que hay en el mercado manómetros para R410A y para R32. Manguera, me gusta a mí privilegiar el uso de manguera con toma de 516 por sobre los adaptadores, porque muchos adaptadores también fugan cuando se presurizan con tan altas presiones. Y en lo posible, si tienen la oportunidad, comprar este extractor de núcleo, para que llegue el momento de hacer vacío, retiremos el núcleo, el obus, la pepa, como la conozcan, y así hacer un procedimiento que es mucho más rápido y eficiente. Para utilizar el nitrógeno, necesitamos el cilindro de nitrógeno, el regulador de nitrógeno. Jamás utilicen de los jamases el nitrógeno directo. Un nitrógeno puede estar cargado incluso nuevo con hasta 3000 PSI. Van a accidentarse ustedes, van a romper las mangueras de su árbol de carga, van a romper los manómetros, incluso pueden dañar el equipo si por un error entra directo, ¿ya? Nada de estar regulando o manejando la presión de salida del cilindro con la llave, ¿cierto?, del cilindro. Para eso se debe utilizar sí o sí un manómetro reductor de presión. ¿Cómo se especifica entonces de esta forma? Ajustamos la presión de salida. Yo particularmente siempre ajusto 50 PSI más de lo que necesito. Por ejemplo, si yo voy a presurizar a 400 PSI, ¿ya? Voy a ajustar la salida de presión a 450 PSI, porque si la ajusto a 400 PSI, no voy a alcanzar 400 PSI en el equipo, puesto que el nitrógeno, al igual que el refrigerante, ingresa por diferencias de presión al equipo. ¿Por qué usamos nitrógeno? Porque el refrigerante no alcanza niveles de presión, el aire comprimido tiene humedad, ¿ya? Y el oxígeno disminuye significativamente las temperaturas de autoignición. Por lo cual, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de seguridad, el nitrógeno es lo más adecuado. Y posteriormente que tenemos presurizado, tengo que hacer una detección mediante una solución espumosa, que acá hay detector de microfuga, pero esto no lo venden en Chile, o detector de ultrasonido, nuestra típica solución espumosa, que yo particularmente utilizo de champú neutro, ya, por no tener ningún aditivo, desengrasante ni nada, y además genera una espuma que es bastante estable. Pero cuando tenemos nosotros presurizado con nitrógeno, la única forma entonces de poder ver si tenemos fuga es a través de solución jabonosa. Una vez que aprueba nuestro equipo que no tiene fuga, ya tenemos un buen camino avanzado, llegó el momento de hacer vacío. En la mayoría de los equipos nos indica, ¿cierto?, el nivel de vacío medido a través de pulgadas de mercurio, 29,9 pulgadas de mercurio. Sin embargo, lo más probable es que ustedes hayan escuchado ya la utilización de un vacuómetro.
¿Cuál es la diferencia entre un vacuómetro y un manómetro de baja presión? Eso es lo que nosotros vamos a pasar a analizar. Ustedes pueden seguir las especificaciones del fabricante que aparecen especificadas en el manual en cuanto a alcanzar las 29,9 pulgadas de mercurio en un tiempo no mínimo, por ejemplo, a 30 minutos o 40 minutos. Sin embargo, las buenas prácticas también hablan de la utilización de un vacuómetro, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el vacuómetro y el manómetro? Lo vamos a pasar a ver a continuación. ¿Cuál es el objetivo, primero que todo, del procedimiento de vacío? En el procedimiento de vacío nosotros retiramos los gases no condensables, el aire que está dentro de las tuberías, y además retiramos la humedad. ¿Por qué por sí solo el vacío no es una buena prueba de hermeticidad? Primero que todo, la resolución de los manómetros de baja presión en cuanto al vacío ya imposibilita detectar infiltraciones de aire pequeñas, porque lo debería tener unas cuantas horas para que esta aguja se mueva, porque tenemos solamente esta distancia, ¿ya? Y además, aún así, yo no puedo detectar en qué punto está. Considerando que nosotros vamos a conectar 4 puntos, que serían las dos tuercas de la unidad exterior y 2 tuercas de la unidad interior, si yo pierdo vacío es porque está entrando aire, pero no sé en cuál de las 4. Entonces, desde ese punto de vista, una prueba de hermeticidad con presión positiva basada a través de nitrógeno es mucho más efectiva que la prueba de hermeticidad por vacío. Porque la resolución del manómetro de baja no es eficiente y además me impide poder identificar el punto. Sé que está entrando aire, pero no sé por dónde, porque si yo utilizo solución espumosa, voy a estar contaminando el equipo, porque va a entrar esa agua dentro del equipo con detergente. Para hacer vacío necesito una bomba de vacío. Necesito manómetro y vacuómetro, si lo utilizan, si se lo requieren, si ustedes aplican las buenas prácticas en esencia. En el manual aparece la utilización del manómetro, no aparece vacuómetro. Con esto no estoy diciendo ya que sea malo utilizar vacuómetro, pero para ser honesto no aparece especificado ya en los manuales. Sabemos que hay una variación, ¿cierto?, de las temperaturas de saturación en base a la presión. Lo que hace la bomba de vacío, entonces, no un compresor, no la purga, lo que hace una bomba de vacío es generar una presión baja para retirar los gases no condensables y la humedad. ¿Por qué esto es tan importante desde el punto de vista funcional? Porque el aceite que contienen los compresores con refrigerante HFC, hidrofluorocarbono, como el R410A y el R32, es aceite poliolester, aceite sintético, el cual es altamente higroscópico, va a absorber humedad rápidamente y a través de un proceso químico reversible se va a transformar en ácido. Y ese ácido es corrosivo al barniz del devanado de los motores, generando cortocircuitos a mediano o corto plazo. Todo va a depender de qué cantidad de agua se generó, todo va a depender, o sea, qué cantidad de agua quedó residual, todo va a depender de la temperatura interna del compresor, cómo entonces a través de materiales catalizadores que favorecen la reacción química se va a generar el ácido a altas temperaturas, y un ácido entonces posteriormente a altas temperaturas es mucho mayor corrosivo con el barniz. Todo va a depender de muchos factores, pero de ninguna forma ya no hacer vacío es una posibilidad. Podemos observar acá entonces ya que si ustedes han escuchado las buenas prácticas, hablan de 250 micrones de mercurio absoluto o 250 micras, que la única posibilidad de poder cuantificar eso es a través de un vacuómetro. En ese caso, la temperatura del agua es temperatura de saturación del agua menos 30 grados. Imagínense, el agua a ese nivel de presión de vacío hierve a menos 30 grados. Por eso se solicita ese valor para que quede totalmente deshidratada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la presión de vacío que yo mido con un manómetro y la presión, ¿cierto?, de vacío que yo mido con un vacuómetro? Es los puntos de referencia. Si yo tomo como referencia la presión atmosférica para el manómetro, porque a presión atmosférica el manómetro está en 0, la presión comienza a bajar
para acercarme al vacío teórico, de tal forma que 29,9 pulgadas columna de mercurio, 29 inch Hg o in Hg, ¿ya? Es mejor vacío, entre comillas, que 10 pulgadas columna de mercurio. Numéricamente, entre más grande el valor, es, comillas, mejor vacío, porque estoy más lejos de la presión atmosférica y estoy más cerca del vacío teórico. Sin embargo, con el vacuómetro no ocurre eso, puesto que el vacuómetro tiene como referencia el vacío teórico, no la presión atmosférica. Por lo cual, numéricamente, entre menor es el valor, mejor es el vacío porque me encuentro más cerca al vacío teórico. De esta forma, 250 micrones es mejor vacío que 15.000 micrones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me encuentro más cerca del vacío teórico, que es el punto de referencia para el vacuómetro. Por otro lado, el vacuómetro, al tener una resolución 25.400 veces más, ¿ya?, que el manómetro de baja, en cuanto a que una pulgada de vacío, ¿ya?, es equivalente a 25.400 micrones. En el caso de que exista un ingreso de aire, lo podemos identificar inmediatamente con el vacuómetro. El vacuómetro va a modificar su lectura. Sin embargo, también, ya al igual que en el caso del manómetro de baja presión, esta prueba de hermeticidad nos imposibilita la identificación en específico de por dónde está ingresando aire. Entonces, esas son básicamente las pruebas, ¿cierto? Las diferencias entre el vacío relativo, medido con un manómetro, y el vacío medido con el vacuómetro. Cuando yo alcanzo el nivel de vacío adecuado y aíslo la bomba del equipo, si pierdo vacío rápidamente, quedo con infiltración de aire, quedo con fuga, quedo con una fisura. ¿Qué debo hacer ahí? Presurizar para poder identificarla. Si sube y después se estabiliza, significa que aún queda humedad, o en el caso de que estemos haciendo vacío a todo el equipo, hay trazas todavía de refrigerante saliendo del aceite. Si se mantiene es porque logramos el objetivo, nuestro sistema está deshidratado y totalmente hermético, que es el objetivo final entonces que nosotros buscamos al momento de terminar el vacío y aislar la bomba del equipo. Recomendaciones para el vacío: utilizamos únicamente bomba de vacío, sustituimos el aceite de la bomba de vacío con aceite para bomba de vacío, no aceite para compresor. En lo posible utilizar vacuómetro electrónico, ¿ya? Nunca se debe energizar el compresor cuando el sistema está en vacío. Se recomienda, en el caso de que le estemos haciendo vacío al compresor, calentar ya el compresor donde pueden existir trazas de aceite, de refrigerante en el aceite. Ya eso puede ser con una pistola de aire caliente, con mucho cuidado de no dañar ningún componente, o con un tubo halógeno. Priorizamos el uso de mangueras de alto vacío, en mangueras que ustedes pueden ver posteriormente que hay de un diámetro mayor, incluso de otra materialidad, ¿ya? Las mangueras deben ser del menor largo posible y del mayor diámetro posible. Si utilizamos las mangueras tradicionales, tratemos de no utilizarlas de 2 metros, algunas súper largas, porque vamos a castigar significativamente el caudal de la bomba, porque vamos a entender también que está el núcleo de la llave de servicio, por lo cual la superficie disponible o efectiva para poder retirar el aire dentro de los tubos es bastante pequeña, que prácticamente está subordinada a la apertura del núcleo interno de la llave de servicio. Entonces, ¿para qué vamos a castigar más el flujo de la bomba, el caudal volumétrico, utilizando mangueras de 2 metros, por ejemplo? Utilizamos las corrientes de 90 centímetros. Y aquí un tema súper difícil de poder imaginarse, pero prácticamente pasa cuando hay agua en estado líquido dentro y uno hace vacío muy rápido, se puede generar un problema, ya que es relativo a la congelación del agua por pasar del triple punto del agua hacia la solidificación, por una depresión brusca, ¿ya? Por eso que ustedes, que este no sería el caso, pero yo se los nombro, van a encontrarse con un procedimiento que se llama triple punto de vacío, triple vacío, ¿ya? Que es realizar vacío,
romper vacío con nitrógeno, realizar vacío, romper con nitrógeno y así de manera escalonada para evitar la solidificación de agua interna, producto de una depresión brusca y existe agua en estado líquido. Eso principalmente se hace con los chillers, enfriadores de agua cuando se rompe el intercambiador de calor. Mis colegas, ya estamos en el tiempo, me quedan 15 minutos, no hay problema, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo? Yo me tengo que ir a ¿Alguien trabajar. tiene alguna duda? Porque les quiero explicar la siguiente situación. Hablamos de lo seguro que es el R32 y de los procedimientos de servicio adecuados con las buenas prácticas, ¿ya? Adecuados con las buenas prácticas. El equipo con R32 no debe quedar con aire, porque existe la posibilidad remota e incuantificable de que se genere el efecto diésel. Vale decir que a la cámara de compresión ingrese refrigerante, aceite y aire, y el aire, como incrementa la presión de funcionamiento, ya la presión va a ser más alta internamente. Entonces aquí les dejo citado un estudio ya de una universidad en Tokio que habla del potencial del efecto diésel y potenciales explosiones que se pueden generar por un equipo contaminado con aire. Por lo cual los procedimientos de servicio deben ser adecuados. Cuando trabajamos con R32 y también con R410, solamente que con R410 como mínimo afectamos la funcionalidad, que es súper importante, pero acá las buenas prácticas ya hablan de cierto riesgo que puede ocurrir con este tipo de refrigerante que es de baja inflamabilidad 2L, es un refrigerante A2L, y puede pasar con este A2L o con cualquier otro A2L. Por lo cual realizar la purga no está permitido, ¿ya? Y además, cuando acumulemos refrigerante en la unidad exterior, la acumulación no debe producir que las líneas queden en vacío. Siempre deben quedar a una presión positiva. Yo particularmente recomiendo 1 o 2 PSI, para que en el caso de que exista una fisura en las tuberías, no ingrese aire y ese aire va a dar a la unidad exterior y más aún la unidad exterior va a tener la salida del dispositivo de expansión cerrada, por lo cual se va a generar la acumulación de refrigerante principalmente en el condensador y eso involucra un aumento de presión. El tema está que nosotros no lo estamos midiendo porque no tenemos cómo medirlo, ¿ya? Porque solamente tenemos un punto. Por lo cual, mucho cuidado con R32, debemos aplicar sí o sí las buenas prácticas, vacío, no la purga, y al momento de acumular refrigerante debemos dejar una presión positiva. Porque como en conclusión, la imposibilidad de cuantificar las presiones de refrigerante, aire y aceite que ingresan a la cámara de compresión en un equipo contaminado, el aumento de presión que produce el aire al ser un gas no condensable y además la inexistencia de protecciones porque los equipos no traen presostato, no nos permite a nosotros predecir en campo, en terreno, cuándo se podría generar este efecto diésel. Por lo cual debemos hacer los trabajos con responsabilidad, aplicando las buenas prácticas y evitando en todo momento que el equipo quede contaminado con aire. ¿Ya? Eso es una recomendación específica para el R32 desde el punto de vista de seguridad. Para los demás equipos, claramente que esto va a afectar la funcionalidad, que tampoco es bueno, ¿ya? Pero claramente eso no es un riesgo, ¿cierto?, personal ni a las dependencias. Para cargar con refrigerante, recuerden que los refrigerantes de la serie 400 deben ser cargados, que salgan como líquido del cilindro. Con el R32 no hay problema porque es una sustancia pura. Y recuerden siempre cargar el refrigerante por peso. Si van a recargar un equipo, también utilizar la balanza, porque por último utilizamos el peso que aparece especificado en la placa como límite superior de carga. Siempre me gusta partir desde cero, pero a veces uno no puede partir desde cero la carga porque hay una cantidad de refrigerante residual y recuperar ese refrigerante y volverlo a reutilizar, claramente, ¿cierto?, implica un riesgo que podemos incluso dañar el equipo, ¿ya? Pero si yo voy a recargar un equipo y el equipo dice, por ejemplo, 550 gramos y yo no peso, podría estar cargando mucho más de lo que necesita el equipo, incluso pasarme de lo que aparece especificado en la placa, entendiendo que iba a ser menos porque hay algo dentro, y si no estoy pesando puedo generar un problema,
¿ya? Entonces, siempre cuantificar. Existen, ustedes pueden dar un vistazo ya en difusores para instalar ya sea en los manómetros o en los cilindros para disminuir ese potencial riesgo de dilución de aceite porque está saliendo refrigerante en estado líquido del cilindro, ¿ya? En el caso de ser un refrigerante de la serie 400. Por último, tenemos para detectar fuga, se fijan, presurizamos, hicimos vacío, abrimos las llaves de servicio del equipo en una instalación, cargamos si era necesario, y por último, incluso podemos comprobar ya el estado, que no debiese haber ningún problema, porque si presurizamos, hicimos vacío y no tuvimos ninguna novedad, pero existe también la posibilidad de utilizar detectores de fuga electrónicos al final del proceso, quizás en una revisión. Posteriormente, como mínimo, nosotros debemos dejar registrado, ya sea en una hoja propia de servicio nuestra, o en una hoja que aparezca especificada en el equipo, pero como mínimo, presión de funcionamiento, corriente ya sea del equipo o del compresor, temperatura de retorno de aire de la unidad interior y temperatura de inyección de aire. O sea, no es posible que nosotros terminemos una instalación y no tengamos idea en cuánto quedó el consumo del compresor, por ejemplo, o el diferencial de temperatura a través de la unidad interior. Nosotros debemos tener la costumbre de registrar magnitudes de funcionamiento, ¿ya? Para posteriormente nos pueden servir para futuras garantías, nos podemos dar cuenta de una anomalía inmediatamente, o posteriormente a nosotros servirnos como referencia en el caso de una posterior revisión. Y como les dije, podemos tener tanto un registro propio nuestro, en nuestra hoja de servicio, o si no, utilizar lo especificado por el fabricante en el manual de instalación, o lo especificado por la empresa distribuidora, porque hay algunas empresas que piden magnitudes de funcionamiento posterior a la instalación para hacer válida la garantía. Entonces, colegas, nos acostumbramos a medir y a registrar para poder evaluar las condiciones de funcionamiento de nuestro equipo. Perfecto, colega, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna observación? Claro, el profe está entregando ahora con los equipos, da una hojita donde te exigen que uno anote todos esos valores. Me parece Presión de excelente. trabajo, temperatura de retorno, inyección y hasta la temperatura de retorno en el refrigerante. Ah, perfecto, la llave de servicio de aspiración. Exacto. Modo Varios frío. Perfecto, me parece genial. Los demás colegas, ¿alguna duda? ¿Alguna observación? Colegas, también le incluí al final, y acá tengo unos cuantos ejemplos, nos quedan 15 minutos, o sea, ya estamos listos, pero si me dan 10 minutos para mostrarles esto, ¿ya? Que de hecho se los preparé ya hoy día, antes de comenzar la clase, porque me pareció importante, porque a pesar que en una instalación esto nosotros lo hacemos, pero quizás les puede dar a ustedes alguna idea posteriormente para realizar alguna revisión. Aquí tenemos comprobación de componente y fíjense que estoy midiendo la continuidad en los bornes de conexión del relé principal. Esta es una tarjeta de una unidad interior de un equipo on-off. Entonces estoy midiendo continuidad en el relé principal y pueden observar ustedes que no hay continuidad. Efectivamente eso es correcto. ¿Por qué? Porque recuerden que los contactos del relé principal del compresor en un equipo on-off son del tipo normalmente abiertos. Posteriormente acá saqué el fusible de la tarjeta y estoy midiendo continuidad, ¿ya? Y aquí me marca 0,1 ohm, o sea, prácticamente cero. Tiene continuidad sin ningún tipo de problema. O sea, ahí también comprobamos que el fusible de la tarjeta esté en buen estado. Posteriormente, y aunque siempre es recomendable medir los componentes desconectados,
Pero en el caso del capacitor, ya, capacitor del ventilador de la unidad interior va soldado a la tarjeta. Por ahí antiguamente habían ya unos capacitores que ya venían afuera de la tarjeta, venían conectados con terminales, pero en este caso vienen, ¿cierto?, soldados a la tarjeta. Aún así pueden observar, ¿cierto?, que yo los mido por la parte posterior de la tarjeta, la escala del instrumento ya en capacitancia, y tengo 1,01 microfaradio. Si nosotros vemos acá, no sé si se alcanza a observar bien, aparece que el capacitor es de 1 microfaradio. Entonces está, ¿cierto?, correcto. Respecto a los sensores, en el taller había una temperatura ambiente de 24,5 grados. Entonces, particularmente estábamos casi a la temperatura nominal de medición. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Estamos midiendo resistencia, ya estamos midiendo resistencia al sensor de tubería, que viene encapsulado de esta forma. Y tenemos una resistencia de 19,46 kilo ohm. Vale decir, este sensor es de 20 kilo ohm. Y el sensor de temperatura ambiente tiene una resistencia de 14,5 kilo ohm. Vale decir que este equipo tiene los dos sensores diferentes. Uno es de 15 kilo ohm y el otro es de 20 kilo ohm a una temperatura de 25 grados. Nosotros los debemos evaluar los sensores en resistencia, no en continuidad, porque los sensores tienen valor resistivo de unos cuantos kilos, dependiendo del tipo de sensor, y la función continuidad del instrumento, ya, nos sirve para medir sensores, puesto tiene rango máximo de resistencia, dependiendo del instrumento, de 50 o 100 ohm. Por lo cual, en este caso, nos aparecería, si estuviésemos midiendo los sensores en la función continuidad OL en la pantalla, que a nosotros nos diría, hey, el sensor está abierto, open loop, pero resulta que estamos utilizando la escala incorrecta. Resistencia a las bobinas, fíjense acá, CRCS, en este caso estoy midiendo CR, 4,35 ohm, y CS, 3,6 ohm. O sea, vale decir, hay una diferencia de 0,7 ohm. Lo que nosotros siempre estamos acostumbrados a escuchar, que la bobina de partida entre C y S, que es una bobina auxiliar, tiene mayor resistencia que la bobina de trabajo. Pero en muchas oportunidades los compresores rotativos, al ser una bobina auxiliar, no específicamente de partida como en los compresores alternativos, esa diferencia es pequeña, incluso marcan lo mismo algunos, o incluso en este caso, y por eso se los mostré, la bobina de trabajo marca 0,7 ohm más. ¿Ya? Ahora, 0,7 ohm puede ser incluso la desviación que pueda tener el instrumento. Entonces ahí gana mucha relevancia lo que nosotros observamos en este punto, ¿ya? En donde el fabricante, a través de esta empaquetadura, me especifica cuál es el punto común, el punto S y el punto R. De hecho, si nosotros continuamos y vamos a la sumatoria de ambas bobinas, ya como quedan dispuestas en serie en la medición, son coherentes y sería 7,8 ohm. Así que mucho ojo eso de dejarse llevar, en donde la bobina de partida CS tiene una resistencia absoluta y significativamente mayor que el Borne CR, que es la bobina de trabajo, porque los compresores rotativos no se comportan de forma tan clara como los compresores alternativos. Incluso le estoy mostrando un caso que, bueno, en la práctica menos de un ohm es prácticamente lo mismo. Aquí hay una diferencia de 0,7 ohm de la bobina de trabajo mayor que la bobina de partida, ¿ya? Así que mucho ojo con ese aspecto, porque si yo los conecto de forma inversa, el compresor, ¿cierto?, se puede dañar, ¿ya? Y es más, va a girar en sentido contrario. Y a pesar de que uno tiende a sentir un ruido y no hay compresión, no sé si eso es tan rápido de identificar, ¿ya? Que podríamos incluso dañar el compresor.
Posteriormente realizo una medición básica con respecto a tierra. Yo sé que este instrumento no es un megámetro, pero si existiera continuidad absoluta, para decirte totalmente aterrizado, en lo que yo podría ver ya mediante la resistencia o continuidad de cualquier borde de conexión con respecto a tierra. O sea, no estoy midiendo aquí específicamente la resistencia del aislamiento con respecto a tierra. Básicamente estoy viendo si está aterrizado o no. Y posteriormente la medida de capacitores. Si todavía no tienen instrumento para medir capacitancia, deben comprarse uno. Si se van a comprar un instrumento, por favor, deben comprobar que su instrumento tenga para medir capacitancia. Y acá tenemos la medición, 24,2 microfaradios versus ya la capacitancia nominal del compresor, del capacitor del compresor, que serían 25 microfaradios. Se conecta, ¿cierto?, con las dos pinzas. Al igual que en este caso, tenemos del capacitor del ventilador, y acá responde a lo que comentamos anteriormente, siendo que la capacitancia del capacitor del ventilador es mucho más baja que la capacitancia del capacitor del compresor. En este caso serían 2,5 microfaradios y el instrumento me marca 2,5 microfaradios, por lo cual también se encuentra en buen estado. Y la bobina de la válvula de 4 vías también debo medirla en resistencia, no en continuidad, porque todas las bobinas tienen un valor resistivo de entre 2 a 4 kiloohms. Particularmente en este caso, que sería la que energizaría la tarjeta para que el equipo trabaje en modo calefacción, tiene una resistencia de 2 kiloohms. Tampoco la puedo medir, como les comenté anteriormente, en continuidad. Y el motor ventilador de la unidad exterior responde básicamente casi al mismo principio que el compresor, en donde hay un punto común y dos bobinas. Acá tenemos que la energización del ventilador es a través de un punto común, que es este, que sería el cable negro, ¿ya? Y el otro punto de energización es el cable BN, es café, y en el cable rojo va el capacitor, por lo cual ahora yo estoy midiendo entre el cable negro y el cable café, y tengo una resistencia de 231 ohms. Es muy importante destacar que cuando la resistencia de una bobina es 0 ohms, eso corresponde a un cortocircuito. Cuando la resistencia de una bobina, el instrumento me indica OL, eso significa Open Loop, significa que la bobina está cortada. En ambos casos la bobina está dañada. Acá nosotros estamos midiendo una bobina y mide entre negro y café entonces 231 ohms, ¿ya? Entre negro y rojo 178 ohms, y ambas miden entonces 409 ohms, que sería igual a 0,4 kilo ohm, que son 400 ohms. Entonces, si yo realizo la sumatoria, me queda 9, 10, 1, 409 ohms. Calza, pero perfecto. ¿Ya? Si sumo las dos bobinas cuando la estoy midiendo en serie, como en este caso. Entonces, también esa es una forma de comprobar desde el punto de vista eléctrico. Evidentemente que los ventiladores pueden tener problemas desde el punto de vista mecánico, como por ejemplo estar atascados, ¿cierto? Tener los descansos, los embujes, tenerlos en mal estado, tener vibraciones, etc. Mis queridos colegas, esa es la presentación ya que quería realizarle. Incluía al final, como le dije, algunas pruebas básicas de componentes eléctricos desenergizados. Acá les voy a enviar también este PDF para que lo tengan. Ahí pueden observar que nos pueden encontrar ahí en nuestro Facebook. En YouTube voy a subir ya los videos para que los puedan volver a ver. Tenemos Instagram, nuestro contacto, nuestro WhatsApp. Le vamos a enviar los certificados, los diplomas de asistencia a este curso. Yo creo que por ahí el día martes, ¿ya? El día martes. Y si tienen alguna duda, por favor, aquí está el WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. No hay ningún problema. Tengo 100% disposición para poder atenderlo. Si
quizás a veces no es tan rápido, porque por ejemplo aquí alguien si me llama estoy con usted, pero posteriormente no hay ningún problema, ¿cierto?, de poder atender alguna llamada, un correo, no hay ningún problema en eso. Entonces, para cerrar, colega, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda con respecto a los procedimientos que realizamos. Ya espero que haya sido de su agrado esta presentación, que hayan aclarado ciertas dudas o que hayan, de cierta forma, también abierto algún camino de poder seguir profundizando en algunos temas. Como les dije, desde el punto de vista refrigerante, va a haber una variación en el refrigerante que se está utilizando. Vamos camino hacia la inflamabilidad de los refrigerantes y eso involucra también que actualicemos nuestros conocimientos referente al uso de estas sustancias inflamables. Así que eso, mis colegas, no sé si alguien tiene alguna duda. Vamos a tener eso, damos la presentación. Vamos a desconectar acá. Colegas. Todo excelente, profe. Todo muy claro, como siempre, sus presentaciones.